El hospital vibra con el zumbido constante de un día ocupado. Las enfermeras y los médicos se mueven rápidamente pero con eficiencia a través de los pasillos estériles y luminosos. El aire está lleno del suave pitido de los monitores y el murmullo distante de la charla médica. Este es un lugar de precisión, un hospital prestigioso conocido por su estatus de élite y la integración perfecta de tecnología y experiencia. La doctora María García camina tranquilamente a través del ajetreo. Vestida con su uniforme de enfermera, se mueve con la confianza silenciosa de alguien que conoce cada rincón de este edificio, alguien que mantiene todo en orden. Su actitud es serena, sus gestos son mínimos, pero llenos de control. El personal la saluda con rápidos asentimientos, un destello de reconocimiento en sus ojos. Saben quién es y la respetan. María se acerca a un grupo de enfermeras que rápidamente organizan el plan de tratamiento para un caso complicado. Habla en voz baja pero con autoridad, ofreciendo consejos, dando instrucciones y luego se aparta, dejando que ejecuten el plan. No hay necesidad de gestos grandilocuentes ni de explicaciones prolongadas. Su sola presencia mantiene todo funcionando sin problemas. Echa un vistazo a la ficha de un paciente que acaba de llegar, trazando mentalmente los próximos pasos. Mientras lo hace, un médico junior vacila cerca, sin estar seguro de cuál es la mejor opción a seguir. María lo nota, le ofrece una breve inclinación de cabeza alentadora y sugiere un método. El médico toma rápidamente su sugerencia y continúa. Agradecido por la ayuda, María lo observa por un momento, su rostro impasible pero concentrado. Lo que no es inmediatamente evidente para todos en el hospital, especialmente para los recién llegados, es que María es mucho más que una enfermera. Ella es la directora médica, la persona responsable de supervisar las operaciones y la toma de decisiones dentro de estas paredes. Su nombre en la puerta de la oficina insinúa sutilmente su autoridad, pero ella la lleva con ligereza. Prefiere trabajar en silencio, dejando que sus acciones hablen más que su título. Mientras el hospital continúa su día, un elegante auto negro se detiene frente a la entrada. El doctor Ricardo Hernández sale del vehículo. Sus zapatos resuenan en el suelo mientras entra al edificio, con un aire de orgullo y autocomplacencia. Acaba de salir de una prestigiosa escuela de medicina, seleccionado para este hospital, y lo sabe. Su reputación de brillantez lo precede, pero también lo hace su arrogancia. Ricardo camina por los pasillos, lanzando miradas rápidas al personal. Hace juicios instantáneos, evaluando a las personas en segundos, clasificándolas mentalmente en función de lo que ve en su mente. La jerarquía está clara y él ya está cerca de la cima. Mientras camina con confianza por el hospital, su mirada se posa en María. La observa brevemente, notando cómo otros médicos y enfermeras parecen deferir a ella. Ella lleva puesto un uniforme de enfermera, y para él, eso es todo lo que necesita saber. La descarta al instante, sin ver la autoridad silenciosa que posee, solo es otra enfermera en su mundo. Es cortés, pero hay un tono condescendiente en sus interacciones, una sutil arrogancia que persiste en su voz. María, por su parte, sigue sin preocuparse, continuando con su trabajo sin reconocer las suposiciones que se hacen sobre ella. Ha estado aquí el tiempo suficiente para reconocer esta actitud, para ver la confianza de alguien que cree saberlo todo. Pero ella no lo corrige ni llama la atención sobre sí misma. No es necesario. Mientras Ricardo continúa su ronda, nota a María nuevamente, esta vez dando instrucciones a otro doctor. El doctor escucha con atención, asintiendo en acuerdo antes de irse para llevar a cabo sus sugerencias. Ricardo frunce el ceño, observando el intercambio con creciente irritación. No entiende por qué una enfermera está dando órdenes. No sabe que la posición de María va mucho más allá de lo que su uniforme podría sugerir. Para él, se siente mal, fuera de lugar, y la incomodidad en él crece. Se aleja, ignorando a María por completo. En su mente, solo una enfermera, murmura entre dientes, sintiéndose seguro en su evaluación. La tensión en el aire es sutil, casi invisible, pero está allí. La ignorancia y los prejuicios de Ricardo chocan silenciosamente con la realidad del rol de María, sentando las bases para el conflicto que está por venir. El hospital sigue funcionando como de costumbre, las rutinas en su lugar. Pero bajo la superficie, las dinámicas están cambiando. El poder no siempre es lo que parece.
y las apariencias, como pronto aprenderá Ricardo, pueden ser engañosas. La sala de emergencias está en caos. Varios pacientes llegan de golpe. Un accidente automovilístico en la autopista ha causado lesiones graves y el personal está abrumado. Enfermeras y doctores se apresuran a estabilizar la situación, moviéndose de un paciente crítico a otro con urgencia. María está en medio de todo, coordinando los equipos sin esfuerzo. Está calmada, dirigiendo al personal y dando instrucciones. Su experiencia es evidente en la forma en que maneja la crisis. Su voz es firme, sus órdenes precisas, asegurándose de que no se pase por alto ningún detalle, a pesar de la energía frenética a su alrededor. Ricardo está cerca, observándola mientras ella da consejos médicos detallados a un doctor que trabaja en un caso particularmente complejo. Ella instruye al equipo sobre cómo manejar una intubación difícil, dando recomendaciones específicas sobre los patrones de respiración del paciente. Esto llama la atención de Ricardo, y no de buena manera. Sus ojos se entrecierran mientras la escucha. En su mente, claramente está sobrepasando sus funciones, ofreciendo consejos médicos que deberían provenir de él o de otro doctor. Su molestia crece con cada palabra que dice. Quien se cree que es, piensa para sí mismo, con su frustración interna burbujeando. Es una enfermera. Debería estar manejando cuidados básicos, no dictando el curso de la acción médica. Su resentimiento se agrava. La visión de ella comandando la sala empieza a sentirse personal. Cree que su confianza, su soltura en estos momentos, está fuera de lugar y es una extralimitación que desafía el orden natural de las cosas en su mente. A medida que la situación se intensifica, un paciente sufre un paro, suenan alarmas, y la sala se vuelve aún más frenética. María interviene una vez más, tomando el control con calma. Necesitamos aumentar la dosis, dice, dirigiendo rápidamente a la enfermera para ajustar la medicación. Sus instrucciones son claras y seguras, el tipo de seguridad que proviene de años de experiencia. Pero Ricardo ya no puede soportarlo más. En medio de sus indicaciones, él la interrumpe, su voz cortando el ruido de la sala de emergencias. ¿Qué estás haciendo?, dice. Su tono es cortante, acusador. Todos se detienen por un segundo, girando sus cabezas hacia él. No eres doctora, continúa, su voz elevándose. No deberías estar tomando decisiones como esta. La sala queda en silencio. Todas las miradas cambian de Ricardo a María. El personal intercambia miradas incómodas, la tensión es palpable en el aire. Algunos de ellos saben exactamente quién es María, mientras que otros simplemente sienten la incomodidad de ver a alguien ser reprendido públicamente de manera tan agresiva. Ricardo, envalentonado por el silencio, se acerca más, su voz aumentando. Esto no es tu trabajo, dice, señalándola como si subrayara su inferioridad. Deberías quedarte en la enfermería y dejar las decisiones médicas a aquellos de nosotros que estamos calificados para tomarlas. Sus palabras están llenas de condescendencia, cargadas con la suposición de que María está fuera de su competencia, que está sobrepasando la jerarquía natural. María se queda ahí, su expresión calmada, pero sus ojos traicionan el dolor que yace justo debajo de la superficie. No se inmuta, no contraataca. En lugar de eso, se mantiene firme, su compostura inquebrantable. A pesar del asalto verbal, su silencio habla mucho, una fuerza tranquila que solo frustra más a Ricardo Moore. Él espera que ella reaccione, que discuta o al menos retroceda. Pero ella no hace ninguna de esas cosas. Simplemente se mantiene en pie, permitiendo que el peso de sus palabras caiga a su alrededor. El resto del equipo médico permanece inmóvil, sin saber cómo responder. Conocen la autoridad de María, pero también sienten el desequilibrio de poder entre ella y Ricardo. Algunos miran hacia el médico superior en la sala, esperando una intervención, mientras que otros se mueven incómodos, esperando que la tensión se rompa. Ricardo, al ver la falta de reacción de María, presiona más. Esto es exactamente por lo que las enfermeras no deberían intentar jugar a ser doctoras, dice. Su tono gotea con superioridad. Estás poniendo en riesgo a los pacientes al tomar decisiones para las que no estás calificada. La sala parece apretarse a su alrededor, el aire pesado con una tensión no expresada. Finalmente, otro médico senior interviene, calmando la situación con una declaración breve pero firme.
Concentrémonos en el paciente, dice. Su voz corta la hostilidad. El equipo retoma su trabajo, pero el daño ya está hecho. El peso de las palabras de Ricardo se siente en el aire, el malestar es palpable. María, aún compuesta, regresa a sus labores sin decir una palabra. No responde, no busca validación ni simpatía. Su profesionalismo sigue intacto. Pero el impacto del momento es innegable. El personal a su alrededor se siente incómodo, muchos de ellos conscientes de la verdad. María no es solo una enfermera, sino la directora médica. Sin embargo, nadie dice nada. Ricardo, por su parte, se siente reivindicado. En su mente, ha hecho lo correcto, poniendo a alguien en su lugar antes de que se cometiera un error. Se aleja de la situación con la confianza de haber afirmado la jerarquía correcta, sin darse cuenta de las dinámicas más profundas en juego. Para él, así es como deberían ser las cosas, los médicos tomando decisiones y las enfermeras siguiendo órdenes. Pero a medida que avanza el día, la ironía dramática se profundiza. El público sabe lo que Ricardo no, que la autoridad de María es mucho mayor de lo que él ha asumido, que la misma persona a la que humilló es mucho más calificada de lo que él jamás entenderá. El hospital sigue con su rutina, pero debajo de la superficie, el escenario está preparado para la inevitable confrontación. La sala de conferencias está en silencio. El suave ruido de papeles y los saludos murmullados llenan el aire mientras el personal senior y los miembros de la junta directiva del hospital toman sus asientos. María entra a la sala con la misma compostura tranquila que la caracteriza, su presencia comanda respeto sin esfuerzo. La reunión de hoy es rutinaria, actualizaciones departamentales, discusiones sobre el rendimiento del hospital y la planificación futura. Ricardo se sienta cerca del final de la mesa, completamente ajeno a que esta reunión cambiará por completo su perspectiva. Nota cuando María entra, pero no le presta mucha atención. Para él, ella es solo parte del personal que está ahí para ofrecer actualizaciones logísticas. Su mente aún saborea la satisfacción de haberla puesto en su lugar más temprano. A medida que el director médico comienza la reunión, Ricardo se acomoda, esperando un informe regular. El CMO carraspea, hojeando sus notas antes de hablar. Antes de empezar, dice, me gustaría presentar a la doctora María García, nuestra directora médica. Ella dirigirá la discusión de hoy sobre el rendimiento y los últimos desafíos operativos. La cabeza de Ricardo se levanta de golpe, su corazón empieza a latir con fuerza en su pecho. Por un momento, está convencido de que ha escuchado mal. ¿Doctora María García, directora médica? Las palabras no tienen sentido. La enfermera a la que humilló públicamente hoy es la directora médica, su superior. María, tranquila y serena, se adelanta al frente de la sala, completamente impasible. El poder silencioso que ahora emana lleva un peso completamente diferente. Se coloca a la cabeza de la mesa, el mismo lugar desde donde Ricardo asumía que debía estar comandando. Solo que ahora está claro que ella ha tenido el control todo el tiempo. Ricardo siente que la sangre se le va del rostro. Su mundo interno gira, intentando reconciliar las arrogantes suposiciones que había hecho con la realidad frente a él. Su mente regresa a cada momento de ese día, cada palabra que le lanzó, cada burla, cada comentario despectivo. La había humillado frente a todo el equipo, creyendo que estaba poniendo a una enfermera en su lugar, pero en realidad, había menospreciado a su propia jefa, una mujer con más autoridad y experiencia de la que jamás pudo haber imaginado. El silencio en la sala es pesado. Todos son conscientes del cambio en la dinámica. Aquellos que conocían el verdadero estatus de María miran a Ricardo, esperando su reacción. La tensión persiste, pero María no le da importancia. Ella abre su carpeta, la imagen del profesionalismo, y comienza su presentación sin dirigirle ni una mirada a Ricardo. Habla con confianza, describiendo claramente el desempeño reciente del hospital, los desafíos venideros y su estrategia para mejorar. Cada palabra es precisa, deliberada, respaldada por años de experiencia y conocimiento. Mientras tanto, Ricardo está paralizado. Un nudo de arrepentimiento y vergüenza se aprieta en su pecho. Su monólogo interno es un torbellino de incredulidad y autodesprecio. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego, tan arrogante? Recuerda cada juicio que hizo sobre ella, cada suposición que dejó guiar su comportamiento.
La vergüenza le quema en la garganta, sabe que no puede retractarse de lo que dijo. Y el hecho de que María no lo haya mencionado, que ni siquiera lo haya reconocido, solo profundiza su sentido de humillación. Mientras María habla, hay un cambio silencioso en la sala. Aquellos que no conocían su título completo ahora entienden su verdadera autoridad. Y en ese momento, algo más se vuelve evidente, los prejuicios que habían estado en juego todo el tiempo. Las suposiciones sobre María, basadas en su apariencia y su puesto usando uniforme de enfermera, habían llevado a una subestimación grosera de sus capacidades. Ricardo no es el único culpable de esto. Y mientras continúa su presentación, el peso de ese problema sistémico recae sobre todos en la sala. Pero María no lo menciona. No necesita hacerlo. Su mera presencia, su liderazgo sereno y su completa indiferencia hacia los insultos anteriores hablan más fuerte que cualquier confrontación directa. El poder de su autocontrol es innegable. Al no rebajarse al nivel de Ricardo, al no reconocer la humillación que intentó infligirle, mantiene su dignidad y se erige como un fuerte contraste con el comportamiento anterior de él. Ricardo se sienta, sintiéndose cada vez más pequeño con cada momento que pasa. Su voz interna le insiste, diciéndole que se disculpe, que diga algo, cualquier cosa que pueda deshacer el daño que ha causado. Pero sabe que, en ese entorno, ya es demasiado tarde. Una disculpa se sentiría vacía, y cualquier intento de justificar sus acciones solo empeoraría las cosas. Mientras María termina su presentación, abre el espacio para preguntas. Varias manos se levantan y ella responde con la misma confianza tranquila que ha mantenido durante toda la exposición. En ningún momento vacila, ni por un segundo se preocupa por Ricardo. Y tal vez eso es lo que más le duele a él. Se había visto a sí mismo como poderoso, como alguien a quien respetar y temer. Pero en esta sala, es María quien tiene todas las cartas. Es María quien tiene el respeto de todos, y lo ha ganado no con arrogancia, sino con gracia, conocimiento y una mano firme. Cuando la reunión termina, la sala comienza a despejarse, pero la tensión entre Ricardo y María persiste. Él sabe que tarde o temprano tendrá que enfrentarla, tendrá que reconocer lo que ha hecho. Pero el peso de sus propias acciones le resulta asfixiante. María recoge sus cosas, se da la vuelta para irse sin siquiera mirarlo. El silencio entre ellos es ensordecedor. La realización de sus prejuicios profundamente arraigados cae sobre él como una avalancha. Y mientras ella sale con la cabeza en alto, es Ricardo quien se queda sentado en el silencio de su propia humillación. La verdadera lección del día finalmente comienza a hundirse en él. Ricardo se sienta solo en su oficina, mirando fijamente la pila de papeles frente a él, con las manos inmóviles sobre el escritorio, pero su mente no está en calma. Los eventos del día se repiten sin cesar en su cabeza. Cada palabra que dijo, cada mirada que intercambiaron, cada momento de silencio que siguió. Su estómago se revuelve al recordar lo seguro que se sentía cuando humilló a María, creyendo que tenía razón. Ahora, en la soledad de su oficina, Ricardo comienza a enfrentar la incómoda verdad sobre lo que realmente sucedió. No era solo un malentendido sobre roles o jerarquía. No era María sobrepasándose como él se había dicho a sí mismo. No, era él, su propia arrogancia, sus suposiciones ciegas. Su mente se llena de recuerdos de los juicios que ha hecho, no solo en esa ocasión, sino a lo largo de toda su carrera. Cada vez que veía a alguien como María, una mujer negra con uniforme de enfermera, y automáticamente la encasillaba. Nunca consideró quiénes eran realmente o de qué podían ser capaces. Por primera vez, Ricardo ve la crudeza de sus prejuicios, no cuestionó si María era competente, si sabía lo que hacía. Simplemente decidió que no lo era por su apariencia, porque no encajaba en su imagen de quien debería tener autoridad en un hospital. Su privilegio lo había cegado, le permitió creer que el poder era su derecho de nacimiento, que su posición y éxito eran inevitables. A medida que esta autoconciencia se instala, Ricardo siente una creciente sensación de vergüenza. No se trata solo del incidente de hoy. Se trata de todo su enfoque hacia las personas. Ahora se da cuenta de cuántas veces ha actuado desde un lugar de privilegio no reconocido, de cuán poco ha cuestionado los prejuicios que han moldeado su visión del mundo. Se sienta allí, luchando con la incómoda realización de que ha sido cómplice de los mismos sistemas que se supone que debe combatir como médico.
Alguien que ha jurado cuidar a todas las personas por igual. Necesitando más perspectiva, Ricardo decide acercarse a uno de sus colegas, el Dr. Patel, alguien que ha estado en el hospital durante años y ha trabajado de cerca con María. Encuentra al Dr. Patel en la sala de descanso revisando expedientes. Hay una vacilación en la voz de Ricardo mientras se acerca, pero su necesidad de respuestas lo empuja a avanzar. «¿Puedo preguntarte algo?», dice Ricardo, intentando mantener un tono casual. «Has trabajado con la doctora Carter por un tiempo, ¿verdad?». El Dr. Patel levanta la mirada, una chispa de sorpresa cruza su rostro. «Sí, lo he hecho». «¿Por qué?». Ricardo se detiene, sin estar seguro de cómo formular la pregunta. «No me di cuenta de que ella era la directora médica hasta hoy. Supongo que simplemente lo asumí». Su voz se apaga, sintiendo el peso de su propia ignorancia flotando en el aire. El Dr. Patel asiente, una mirada de comprensión en sus ojos. «No serías el primero en cometer ese error. María no presume de su título. Nunca lo ha hecho. Siempre ha estado más enfocada en el trabajo que en el reconocimiento». Hay un silencio entre ellos antes de que Ricardo pregunte más suavemente, ¿cuál es su historia? ¿Cómo llegó hasta aquí? El Dr. Patel se recuesta en su silla, su expresión se suaviza mientras reflexiona. María ha pasado por mucho. Comenzó como enfermera, tal como la viste hoy, pero siempre estaba destinada para algo más. Se pagó los estudios de medicina mientras trabajaba turnos dobles, enfrentó muchas barreras en el camino, algunas evidentes, otras más sutiles. Mucha gente no podía ver más allá de su color de piel o su género, pero nunca dejó que eso la detuviera. Trabajó más duro que cualquier persona que haya visto. Ricardo escucha con atención, cada palabra del Dr. Patel lo hace sentir más pequeño cuanto más aprende sobre el camino de María, cuanto más necia le parece ahora su conducta anterior. Se da cuenta de que había reducido a María a un estereotipo, asumiendo cosas sobre ella sin considerar nunca su trasfondo, sus luchas o sus triunfos. Siempre ha sido una de las mejores, continúa el Dr. Patel. Ha salvado incontables vidas, construyó el sistema de respuesta de emergencia de este hospital desde cero y se ganó el respeto de todos aquí. Pero nunca ha pedido un trato especial. Solo hace su trabajo. Ricardo se remueve incómodo, la culpa se asienta en su estómago como una piedra pesada. Había menospreciado a alguien con más experiencia, más coraje y más conocimiento de lo que él jamás había imaginado. Su mente vuelve a la reunión, a la forma calmada y serena en que María había hablado, sin mencionar nunca su insulto, sin buscar humillarlo en respuesta. Su moderación ahora se sentía como un espejo reflejando sus propias deficiencias. El Dr. Patel percibe el cambio en la actitud de Ricardo. «Algo pasó entre ustedes dos». Ricardo vacila y luego admite, hice el ridículo frente a todos. No sabía quién era ella y asumí que solo era, bueno, solo una enfermera. Cuestioné su autoridad. La humillé. El Dr. Patel exhala lentamente, asintiendo con lentitud. María no es alguien que guarde rencores, pero eso no significa que no le doliera. Ricardo traga saliva con dificultad, el peso de sus acciones lo aplasta más que nunca. No sabe cómo arreglar lo que ha hecho, no sabe cómo acercarse a María. Ahora una disculpa parece insuficiente. ¿Cómo se pide perdón por algo tan profundo como esto? ¿Cómo se disculpa uno no solo por un momento, sino por una vida de suposiciones? Agradece al Dr. Patel y se va, regresando a su oficina. Pero la lucha interna continúa. El Ricardo que entró en ese hospital esta mañana no es el mismo Ricardo que ahora está sentado en su silla. Por primera vez, se ve a sí mismo con la claridad que el silencio de María le impuso. Su privilegio, su sentido de derecho, sus prejuicios inconscientes, todos ellos quedan al descubierto. Ricardo sabe que tiene que hacer las cosas bien, pero la pregunta de cómo hacerlo sigue siendo grande. Una simple disculpa no deshará el daño que ha causado, no borrará los años de desdén y arrogancia. Pero se da cuenta de que confrontar sus prejuicios es el primer paso en un proceso mucho más largo de cambio. Ricardo encuentra a María sola en un rincón tranquilo del hospital, lejos del ritmo caótico del día. Duda, su corazón pesa con el peso de sus errores. Por un momento, considera regresar, evitando por completo esta confrontación. Pero la vergüenza y la culpa lo han consumido lo suficiente.
Toma una respiración profunda y avanza. María, comienza, su voz baja pero firme. Ella levanta la vista de su trabajo, su expresión es indescifrable, pero le presta atención. El silencio cuelga entre ellos mientras él busca las palabras adecuadas. Te debo una disculpa, dice Ricardo, sintiendo que las palabras casi no son suficientes al salir de su boca. Por lo que dije, por cómo te traté frente a todos, estuve completamente fuera de lugar. Hice suposiciones sobre ti que estaban equivocadas, y no hay excusa para eso. María escucha, su mirada es firme, pero no responde de inmediato. Ricardo continúa, sintiendo la necesidad de ser completamente honesto. Sé que no fue solo un malentendido. Fue prejuicio. No te vi por lo que eres. Vi lo que quería ver. He estado tan ciego ante mis propios prejuicios, y lo lamento de verdad. Hay una pausa mientras María absorbe sus palabras. Cuando finalmente habla, su voz es tranquila pero firme. Aprecio la disculpa, Ricardo, pero esto no se trata solo de ti y de mí. Lo que sucedió en ese momento ocurre todo el tiempo a personas como yo en lugares como este. No eres el primero en juzgarme por cómo me veo o por el puesto que tengo. Y tristemente, no serás el último. El rostro de Ricardo se tensa. El dolor de sus palabras cala más profundo. Porque sabe que son verdad. Lo sé, dice en voz baja. Lo veo ahora. María continúa, su tono inquebrantable. No es suficiente reconocer tus prejuicios después del hecho. Tienes que trabajar activamente contra ellos cada día. Este campo está lleno de personas que tienen el conocimiento y las habilidades, pero por cómo se ven, son subestimadas constantemente. Y eso no solo lastima a los individuos, lastima a los pacientes, a la calidad del cuidado y a toda la profesión. Ricardo asiente, su garganta apretada de emoción. Tienes razón, admite. Tengo mucho que aprender y quiero hacerlo mejor. Quiero ayudar a cambiar esto. María suaviza ligeramente al ver la sinceridad en sus ojos. El cambio no sucede de la noche a la mañana, Ricardo. Se necesita trabajo, un trabajo real. Significa confrontar verdades incómodas, y no solo sobre ti mismo, sino sobre los sistemas de los que somos parte. Ricardo escucha, humillado. Nunca lo había escuchado expresado de manera tan clara antes. Pero ahora todo tiene sentido. Esto no se trataba solo de corregir su propio comportamiento. Se trataba de abordar el problema más amplio y más insidioso de los prejuicios y la desigualdad entretejidos en el sistema de salud. En los días y semanas que siguen, Ricardo toma en serio las palabras de María. Comienza asistiendo a sesiones de capacitación sobre diversidad y sesgo en la junta del hospital con la guía de María y empieza a implementar cambios. Las sesiones son intensas, lo obligan a confrontar no solo sus propios prejuicios, sino también las formas en que el campo médico en general perpetúa la desigualdad. María, siempre líder, encabeza estos esfuerzos, impulsando políticas y prácticas más inclusivas dentro del hospital. Trabaja incansablemente con la Junta para asegurarse de que estos cambios no sean solo performativos, sino significativos. Bajo su liderazgo, el hospital comienza a implementar una iniciativa integral dirigida a crear una cultura de trabajo más inclusiva, una donde las personas sean juzgadas por su mérito, no por su apariencia. Ricardo, que ya no está a la defensiva, acepta el malestar que conlleva el crecimiento. Se da cuenta de que el cambio comienza escuchando, realmente escuchando las experiencias de quienes han sido marginados. Se une al grupo de trabajo sobre diversidad y se convierte en un defensor de estas iniciativas, entendiendo que su privilegio le otorga la responsabilidad de ayudar a desmantelar los sistemas que alguna vez trabajaron a su favor. Mientras tanto, María asume por completo su papel de líder, no solo en título, sino en acción. Se convierte en mentora de las enfermeras y médicos más jóvenes, especialmente aquellos de grupos subrepresentados. Su historia los inspira, no solo por lo que ha logrado, sino por cómo se ha conducido con dignidad, incluso frente a los prejuicios. Ella organiza talleres y charlas sobre la importancia de la empatía y la equidad en la atención médica. María enfatiza que una buena atención médica no se trata solo de la ciencia. Se trata de tratar a cada paciente y a cada colega con el respeto y la justicia que merecen. Su influencia se extiende por todo el hospital, cambiando la manera en que las personas se ven a sí mismas y a los demás.
Ricardo observa esta transformación tanto en él mismo como en la institución de la que ha sido parte durante tanto tiempo. Las verdades incómodas que una vez ignoró ahora están en primer plano. Y en lugar de huir de ellas, las enfrenta de frente. La cultura del hospital comienza a cambiar lentamente pero con seguridad. Hay más apertura, más disposición a cuestionar suposiciones y un compromiso creciente por hacer del lugar de trabajo un espacio verdaderamente equitativo. A medida que las semanas se convierten en meses, la tensión que alguna vez definió la relación entre Ricardo y María da paso a un entendimiento silencioso. No son exactamente amigos, pero ahora hay un respeto mutuo entre ellos. Ricardo sabe que todavía tiene un largo camino por recorrer, pero está comprometido con el viaje. Al final, no se trata solo de la redención de Ricardo. Se trata de la posibilidad de un futuro mejor para todos en el hospital. Un futuro donde personas como María no solo sean toleradas, sino celebradas por sus habilidades y contribuciones. Donde la próxima generación de trabajadores de la salud ingresará a un mundo que es más justo, más igualitario y más consciente de los prejuicios que han frenado a tantos. María está al mando de ese futuro. Su influencia está transformando al hospital en un lugar donde todos pueden prosperar, sin importar quiénes sean o cómo se vean. Y mientras Ricardo continúa aprendiendo y creciendo, se da cuenta de que el verdadero cambio no se trata solo de enmendar el pasado. Se trata de mejorar las cosas para quienes vienen después.